¿Qué pretende usted? ¿Hacer una parrilla más grande para poner más carne? Pretende más con el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 32,44. Banco Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, nuevo micro de Economía y Finanzas. Ya en el mes de diciembre, cerrando el 2014, últimos programas del año 2014. Luego tomaremos un receso y para arrancar seguramente cerca de marzo del 2015. Así que en estos últimos programas vamos a tratar de hacer un compendio y ir viendo cómo se desarrolla la economía argentina y mundial en este término del 2014 y cómo se proyecta para el 2015. Justamente para eso hoy traemos un programa especial justamente también dedicado o informado desde la voz de los especialistas. ¿Por qué? Porque tuvimos acceso a los videos del 7º encuentro de líderes que han convocado justamente referentes de distintas empresas representativas del país para que compartan la actualidad de cada sector. Tendremos la voz de economistas que asesoran a los candidatos, a los principales candidatos a presidentes para el año 2015, un dato muy interesante para ver cómo se posicionan, cómo se proyectan, cómo ven la Argentina ahora y cómo la proyectan. Así que es muy interesante escuchar estos economistas que están asesorando a los presidenciales del 2015. Con lo cual, presentado el programa, los invitamos a verlo. Bien, lo anunciado, arrancamos con los primeros temas. Dólar, inflación y buitres. Fue justamente, si usted quiere saber qué esperan para el 2015 los economistas que asesoran a los candidatos presidenciales, a los principales candidatos presidenciales para el año 2015, bueno, acá tienen algunas de las respuestas. Les vamos a adelantar brevemente cuáles serían los tópicos y quiénes estuvieron en estas mesas de trabajo que han compartido en el encuentro de líderes del Economista Comercial, pero luego verán un pequeño video en cada uno de los bloques. Vamos a ver el video directamente para tener la voz en primera persona de estos especialistas. Hablaron sobre un Estado más presente, la necesidad de tener un Estado más presente, pero no un Estado de elefante, un Estado bobo. Eso es lo que obviamente no visualizan o no necesita Argentina. Sobre el acceso al crédito, la presión tributaria y la incertidumbre que genera la negociación de los fondos buitres. Esos básicamente fueron los tópicos más importantes que vieron estos economistas que asesoran a los presidenciales del 2015. Justamente en esta mesa fueron miradas distintas, obviamente miradas distintas porque cada uno de los candidatos tiene su tendencia, su ideología, pero algunas coincidencias aportaron sobre los temas y en otros no tanto, obviamente, porque la idea era comparar las distintas visiones políticas y técnicas de acá al futuro. Rogelio Frigerio, que asesora al PRO, Miguel Peirano, al Frente Renovador, Martín Lustó, al Frente de Empleo UNEN, y Miguel Bain, que es asesor de Daniel Scioli. En el panel económico que se realizó en este encuentro de líderes, justamente que le presentábamos al inicio del programa y que queremos compartir con ustedes a partir de ahora. Por ejemplo, les adelanto, Miguel Bain señaló que la inflación se combate bajando los precios, algo por ahí que es casi obvio, pero consideró que de haber reglas fiscales claras, sin un ajuste brusco y que el gasto público debe crecer por debajo de la recaudación. O sea, está apuntando al gasto público y que obviamente tiene que crecer debajo de la recaudación, pues si no uno no genera... Lo que uno genera es lo que gasta, no puede gastar más de lo que uno genera. Es algo tan sencillo como eso, pero en Argentina de hoy no está ocurriendo. En Argentina de hoy se está gastando más de lo que se está ingresando, entonces estos son los problemas de déficit fiscal que actualmente tiene Argentina. Por su parte, Martín Lustó dijo que la Argentina nos resistimos a aprender, justamente porque en ese sentido apuntó que ya tuvimos cambio paralelo, déficit fiscal, estrangulamiento externo y vinculó la inflación con una cuestión política. Eso lo hemos hablado en algún momento, el tema de ideologías y el tema de algunos giros más ortodoxos o heterodoxos que el gobierno actual no quiere tomar, justamente dentro de un Estado que tiene un enorme desorden del gasto público, indicó, y la lista de países con inflación alta es llamativa, justamente Venezuela, Argentina, Siria, Irak y Sudán. Ahí estamos, dentro de estos países está inserta Argentina, uno de los pocos países del mundo, el 1% del mundo, también eso lo dijo el asesor del PRO, y eso obviamente
hay que rediscutir cuál es el rol del Estado. La Argentina que escale posiciones en el mundo, que vaya superando los distintos escollos que le presenta la economía global, pero obviamente subsanando sus errores o problemas internos. También estuvo Miguel Peirano, Rogelio Frigerio, pero bueno, mejor los dejamos con el video, así lo vamos viendo. Bueno, es fácil la inflación, digo, se combate bajando los precios, o sea que es bastante fácil. Los economistas la podemos combatir rapidísimo. Nosotros 4 nos juntamos en una habitación, en una oficina, ponemos la tasa de interés donde hay que poner la tasa de interés, el gasto público donde hay que poner el gasto público, tiramos la llave del Banco Central al río, congelamos los salarios y la verdad que la inflación la arreglamos. Cuando salimos no sabemos si hay colectivo, no sabemos nada. Y esto por la sencilla razón de que salir de estos niveles para llegar a un 10% anual requiere un abordaje como mínimo plurianual. Es un abordaje de 4 años, es con gradualismo, es con acuerdo social que requiere acuerdo político para ir bajando la nominalidad de la economía. Perdón por la palabra que voy a usar, hay palabras que tengo prohibidas desde que lo asesoro a Daniel Scioli, pero digo, hay que ir bajando la nominalidad par y paso, digamos, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual los argentinos nos resistimos a aprender y entonces volvemos a padecer problemas que ya tuvimos? Porque Argentina ya tuvo tipo de cambio paralelo, se llamaba paralelo, ahora se llama blue. Ya tuvo déficit de la balanza energética, ya tuvo déficit fiscal, ya tuvo problemas de financiamiento, ya tuvo estrangulamiento externo, ya tuvo muchas de estas cuestiones. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que funciona mal en el sistema? Yo tiendo a creer que es el sistema político y la poca atención que le brindamos al Estado en términos de cómo se debe gestionarlo, que hace que estos problemas vuelvan a resurgir. Ya puede pensar la salida de todos estos problemas desde un escenario de crecimiento y de expansión. No tiene condiciones internacionales restrictivas, tiene recursos naturales, recursos empresarios, tiene potencial. A partir de ahí, yo creo que desde un shock de inversiones, desde un fuerte crecimiento de la economía, desde un ordenamiento de las pautas, como se señalaba antes, macroeconómicas, desde políticas coherentes en el sector industrial, en el sector agropecuario, recuperar señales en cada una de las actividades, vas a tener crecimiento, vas a tener mejora de recaudación, vas a tener grados de libertad para salir de restricciones externas y para ordenar la ecuación fiscal. Y no es solamente un tema de niveles de gasto, sino en todo caso de diseño de la política de gasto, de prioridades y definiciones. Porque lo que hace falta es un shock de confianza. El principal problema de la economía hoy es la pérdida absoluta de confianza de los agentes económicos, de los ciudadanos, en quienes están gobernando. Entonces, eso lo recuperás no desde este lugar, sino desde la política, del más alto nivel político, empezando diciendo la verdad, asumiendo, por ejemplo, que la inflación es un problema. Todavía el gobierno no asumió eso. Entonces, los problemas que no se asumen no se pueden cambiar. La no actualización del impuesto a las ganancias por inflación para las empresas, yo parezco un economista del PRO ahora. Pero realmente tampoco tiene sentido. Se cobra el impuesto inflacionario y además se cobra el impuesto inflacionario a las ganancias inflacionarias. Digo, eso es doble tributación. Con lo que dijo Miguel, creo que el tema de holdouts, que es hoy por hoy como lo que dicotomiza las proyecciones que uno puede hacer. Entramos en un sendero donde se vislumbra alguna posibilidad de acuerdo o no, y entonces te alivia las restricciones, hace que no tenga un escenario de crecimiento muy moderado o de recesión. Yo soy de los que creen que hay que apoyar a que el gobierno tenga la mejor transición posible hasta el final de mandato. Ojalá que puedan acordar. Depende exclusivamente del gobierno, de su decisión política y de la capacidad de negociación. Bien, y seguimos ahora con el tema laboral. Hubo un panel de especialistas justamente donde un fuerte contrapunto entre empresarios y gremios por el plus salarial de fin de año. Justamente fue el tema álgido, más de mayor discusión que tuvieron en este panel de economistas y de empresarios y de gremios, concretamente el pedido de la suma fija para trabajadores que permita paliar de alguna forma el aumento inflacionario que justamente ha generado rispideces entre las empresas y los sindicatos. Durante el encuentro fue el tema de mayor interés entre los
Presentes que justamente estuvieron los abogados laboristas Julián de Diego, Damián Funes de Rioja y el diputado de Fracción Sindical Facundo Moyano, que fue el que estuvo de la parte sindical justamente. Quien abrió fue justamente el titular del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines, que pidió un bono que permita recuperar el poder adquisitivo del salario en un contexto de inflación, que justamente advirtió que ya se pronunciaron recientemente los trabajadores del sector transporte, que hicieron el último paro hace un par de semanas, y justamente están diciendo que sin generalizar ese quién puede pagar o no quieren generalizar quién puede pagar el bono o no es que el 100% de los sectores tienen que pagarlo, pero ellos justamente, por ejemplo, el sector de ellos ya habían tenido una paritaria que con un 36,5% para este año, que según ellos equipara lo que fue el efecto inflacionario del año, que siempre decimos que está entre el 35 y el 40, con lo cual ellos hablan que desde el lado de su sector estarían básicamente saldados o que han acompañado el proceso inflacionario y no les ganó la inflación a las paritarias o los salarios, como hemos visto en otros sectores. También estuvo el reclamo del impuesto a las ganancias, un tema que está muy álgido, muy en boga, muy en tema, para saber si los aguinaldos se le va a aplicar el impuesto a las ganancias o no, si los salarios corresponde que tengas el impuesto a las ganancias o no. Obviamente es un impuesto al trabajo, como siempre lo decimos, nosotros estamos convencidos que hay otras alternativas de financiación del Estado que no sea sacándole los salarios por lo pronto, ni a los docentes, ni a las fuerzas de seguridad, la policía, los sectores más castigados, los sectores de salud, como mínimo en esos sectores, y después evaluar los distintos sectores de la Argentina, de la parte económica argentina. En ese sentido, justamente, no tiene, llegaron a hablar que no tiene que absorber el costo que significó que no modifique el impuesto, o sea que el sector privado no debería absorber el efecto o el efecto no deseado de no haber regulado el impuesto, no lo tiene que absorber el sector privado, o sea, no tiene que pagar los platos rotos el sector privado de algo que no hizo el gobierno en materia económica. También se está abogando, se está pidiendo un acuerdo económico-social de todos los actores políticos y apuntó a una reforma fiscal urgente. Se apuntó justamente a que se sinceren las variables, se vea justamente hay muchos sectores muy apremiados, con un estrangulamiento fiscal muy importante, y otros por ahí un poco más relajados o directamente que no les llega el efecto de la recaudación fiscal, de la presión fiscal. Bueno, la idea es sincerar esas variables y armar un poquito una reforma fiscal más concreta y más profunda. También, a modo de conclusión, se quedó la sensación que más allá de los contrapuntos que tuvieron en el tema del bono, la preocupación se centra en el crecimiento del desempleo y la presión del impuesto a las ganancias, como le estamos diciendo. Esos fue los que coincidieron en este sentido. Pero los dejamos con el video, veamos el compacto, son 3 minutos. Porque creo en el diálogo social. Creo profundamente en la necesidad de acuerdos que primero que nada respeten los políticos. Marco político y lo de la ciudadanía. Pero en el marco de esa sociedad política, los actores sociales de la producción, del trabajo, y eventualmente puede haber otros actores de la sociedad política, eventualmente sumarse en determinados momentos, necesitan consenso. Yo creo que Argentina, así como México ha tenido ahora, como la salida de la segunda posguerra fue con acuerdos muy importantes políticos y económicos. La Moncloa fue más bien un acuerdo político, luego traducido en acuerdos interconfederales de carácter económico y social. Argentina necesita un marco político que genere la posibilidad de acuerdo económico. Yo charlaba con un economista que va a estar acá más tarde, cuando me asesoraba en algunas cuestiones sobre la necesidad de un acuerdo, porque cuando no hay horizonte de futuro, cuando no se sabe lo que va a hacer, lo que va a pasar mañana, ni el empresario resigna, ni el trabajador a partir de sus estructuras sindicales lo hace. Uno puede decir, bueno, que no sea un 30%, que sea un 28%, pero sé que mañana mi empleador va a hacer tantas inversiones que van a generar tanto trabajo, y lo que yo perdí hoy lo puedo recuperar mañana. En un marco donde no se sabe si mañana se va a poder recuperar lo que se pierde hoy, nadie va a querer perder. Por eso es importante que haya garantías de previsibilidad. Y no estoy hablando yo vengo del sector sindical, de esa previsibilidad de la que muchas veces te habla el sector empresario cuando no te quiere otorgar un aumento, sino hablo de la previsibilidad para la economía, tanto para el trabajador como para el empresario. Yo creo que en ese contexto que se construye entre todos, pero fundamentalmente desde la política, se puede aspirar a tener acuerdos a largo plazo.
Primero, alerta roja sobre qué es lo que va a ocurrir y todas las fuerzas sociales, todos los agentes sociales como son el mundo sindical, el mundo empresario, las fuerzas vivas y todos aquellos que tengan voz y voto en este país tienen que estar prevenidos de que hay que aligerar la carga de lo que puede hacer la nueva gestión y no empeorar el escenario con medidas unilaterales, inconsultas, que carecen justamente de este diálogo social que yo comparto y que debería ser el leitmotiv del próximo gobierno. Y para la etapa siguiente, creo que los desafíos son enormes. ¿Por qué? Porque esta vez no solamente hay un cambio de paradigma que nos obligan a reflexionar sobre distintos temas, sino que esos cambios de paradigmas nos obligan a realizar reformas estructurales esenciales. Hablamos del modelo sindical, hablamos de la necesidad de que haya una clara representatividad empresaria y que no haya espacio para los que no son verdaderos representantes. Seguimos, también en el encuentro estuvieron las empresas justamente del tema de las mayores empresas de consumo masivo de Argentina, y justamente están diciendo que van a mejorar o deberían mejorar la eficiencia y maximizar las ventas como para equipararse un poquito y superar la crisis actual. La inflación, la caída del poder adquisitivo y la incertidumbre, junto con las escasas facilidades de financiación, impulsaron la caída del consumo. Eso más básicamente es lo que están concluyendo en este panel. La primera justamente registrada del año 2002. Del año 2002 al momento fue la primera caída importante del consumo. El tema fue analizado por un panel formado por Daniel Fernández, que es el presidente de Carrefour, Horacio Parbeito, el titular de Walmart, Sebastián Miranda, el director general de Pharmacity, y Daniel Bardé, socio del consumo masivo de Deloitte, una consultora muy importante de Argentina. Los ejecutivos coincidieron que en el año 2015 traerá desafíos similares a este año, o sea que van a ser similares justamente porque nos enfocamos en el cliente, algo que también haremos en el 2015 sin ignorar la coyuntura. Obviamente van a apuntar a lo que es el sector cliente, justamente es el que le da el motor a cada uno de estos negocios, pero sin ignorar la coyuntura, lo dicen porque obviamente el contexto global hay que analizarlo en forma permanente. También se pensó que es un año con mucha incertidumbre. Hay que ser prudentes con el gasto, obviamente, como en todas las empresas, y muchas de las empresas están viendo nuevos formatos, nuevas alternativas para dinamizar un poquito la producción y las ventas. El mix de ventas no cambió. Los medicamentos, por ejemplo, en el caso de Pharmacity, aportan más del 50% total, pero sí creció mucho la presentación de recetas y que permiten un ahorro en la compra. Hablaron también de lo que tiene que ver justamente el contexto del 2015 que se suma al proceso electoral. Eso siempre lo hablamos, siempre los años impares o los años que no tienen procesos electorales son más interesantes para crecer. Lamentablemente este 2014 ya se nos fue de las manos y bueno, ahora ya estamos casi en vísperas del 2015, así que bueno, hay que hablar sobre ese sentido y ver y proyectar en ese sentido. También los ejecutivos se refirieron al programa Precios Cuidados, impulsado por el gobierno. En su momento dice que se generó una distorsión entre la demanda y es que es difícil de sostener por el abastecimiento. Básicamente hay un problema de abastecimiento. Si bien el programa fue bien valorado por los consumidores. La venta de productos de precios cuidados creció en un 30%, algunos con limitación de abastecimiento justamente, pero porque se han multiplicado por 3, que a veces en algunos casos han sido muy interesantes y muy solicitados. Pero les deja un sabor amargo, también indicaron, porque en la primera etapa el mérito para el consumidor era el gobierno. O sea, cuando funcionaban las cosas bien, el mérito era para el gobierno. Y justamente, pero cuando las cosas no se podían seguir o se empezaban a complicar, la culpa era de los proveedores o de los distribuidores y nunca del gobierno por no haber ajustado las clavijas o haber soltado un poquito el tema de inversión y el tema del consumo como para que puedan acompañar todos los sectores. Pero básicamente estos son los puntos que están tratando en este panel. Es interesante para saber justamente es la parte comercial, industrial, la parte del consumo, con lo cual los dejamos con el video. Son un compacto de 3 minutos 30. Nosotros lo vemos bastante similar este año en cuanto a complejidad. No ha sido un año fácil, hubo que gerenciarlo. Tenemos obviamente en un rubro donde es alto en complejidad de surtido, o sea, surtido importado, surtido nacional, tema de abastecimiento, algo de restricción de importaciones y precios, pero creo que
dentro de todo el 2014, focalizándonos en el cliente y en las variables que nosotros podíamos controlar, podemos decir que tuvimos un año razonable. Está claro que es un año con mucha incertidumbre, y cuando hay incertidumbre en general todos los actores y los consumidores en particular toman posiciones más prudentes, cuidan más en qué gastan. Me parece que fue el comportamiento que se vio este año y eso lo demuestra que claramente las categorías que más sufrieron fueron las categorías de productos durables, que en alguna medida el cliente elige más el momento en que comprarlas. Nosotros veníamos haciendo una mejora en el formato de farmacia, dándole una mejor propuesta, por ejemplo, en el tema de todo lo que hacen los productos de cosmética, y entendíamos que tal vez en el ámbito del desarrollo del punto de farmacia no teníamos los elementos suficientes para desarrollar una propuesta más ad hoc, más customizada para esa mujer innovadora que hoy está buscando una compra distinta. Bueno, este año un poco como dijeron tanto Horacio como Daniel, el consumo en general va a terminar cercano a cero o con algún punto abajo, dependiendo de algunas categorías que subieron, muy pocas, el grueso de las categorías tuvieron bajas, distintos factores fueron lo que lo generaron. Creo que aumento de precios, baja del poder adquisitivo y fundamentalmente incertidumbre fue lo que más generó esta retracción, además de la falta de planes de pago para algunos momentos del año. Recordemos que la hora 12 se puso prácticamente en la etapa final, cuando la caída del consumo fue bastante importante, y este año se va asemejando cada vez más a lo que fue el 2009, con caídas por primera vez de productos de primera necesidad o alimentos, donde nunca antes en la etapa anterior había pasado, solamente hay que remontarse a la crisis del 2001. Va a ser un año difícil como termine, obviamente diciembre es un mes importante, en la industria del retail o de consumo diciembre es un mes estacionalmente muy importante, donde se juega prácticamente el budget de todo el año y, digamos, por ahora como viene moviéndose, tiene los incentivos necesarios como para a lo mejor achicar la pérdida que viene generando hasta ahora. Casi todas las cadenas de retail salieron con ofertas y promociones, los bancos salieron fuertemente a hacer promociones, las tarjetas de crédito, y digamos, parecería como que todos apuntan a poder incentivarlo. 2015 va a ser muy parecido a este año, bastante difícil y duro. Se le agrega un formato de incertidumbre adicional, que es las elecciones del año que viene, con lo cual va a marcar un poco el rumbo de dónde vamos a estar parados. Bien, último bloque. También, como les decíamos al inicio, tocaron temas obviamente del sector agropecuario, uno de los motores productivos de la economía argentina, y justamente indicaron que es una coyuntura complicada en la que el campo apuesta a una mayor demanda. Justamente dentro de esta coyuntura complicada se apuesta a una mayor demanda. Estuvieron productores, exportadores y proveedores y justamente piden políticas que acompañen la oportunidad de exportar y atraer mayores inversiones al sector agropecuario. Si bien las respuestas a los principales reclamos justamente no tienen respuestas todavía del gobierno, el sector agropecuario sufre ahora también una baja de los precios de los granos, de los commodities, esto lo hemos hablado también en programas anteriores, y si bien sus referentes coincidieron en ser optimistas a futuro, reconocieron que la coyuntura es complicada para el sector. En el panel participaron el director ejecutivo que es Dreyfus, justamente, Gonzalo Ramírez, también Gonzalo Ramírez Maitena, el presidente del CET, que es David Lacroce, el CEO de Monsanto, Luis Belling, y el gerente general de Cresud, Carlos Gluston. Recordemos también que, Lacroce, uno de los columnistas, Lacroce, llegó a decir que en su momento, en el auge del sector agropecuario, el sector favoreció al gobierno de turno y le permitieron extraer más de 80.000 millones de dólares al sector y se pudo llegar a elevar el gasto público al 43% del PBI. Entonces eso concluye que se benefició el consumo, pero el costo fue tremendo justamente por estas porcentuales que estamos hablando. Lacroce, para que tengan idea, fue el presidente de la extinta Junta Nacional de Granos en los 80 y además subsecretario de Agricultura de la Nación en su momento. Estos son los temas más o menos que van a tratar en los paneles, pero queremos dejarlos más vale con el video, que es muy interesante verlo, y son 4 minutos 30 de un compacto para verlo.
Nosotros tenemos un ritmo de liquidación de divisas por exportación y lo único que hacemos es traer los dólares cuando exportamos. Claro. Esto puede ir más rápido o más lento, pero no tenemos posibilidad de traer divisas si no estamos exportando. La programación conjunta entre lo que nosotros analizamos para saber si un precio va a subir o va a bajar. Es importante no ver la foto estática de qué oferta hay y qué demanda hay, sino ver cómo va a vender el productor esa producción que tiene. Eso nos permitió tener alguna conversación con el gobierno sobre cuál era el flujo esperado de liquidación de divisas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con más alguno pedido especial de adelantar una porción pequeña del enero-febrero. Hace un rato hablábamos de condiciones de liquidez, de tasa de interés baja. Hay veces que hay cosas como esta que se pueden hacer. Es importante destacar que lo hacemos por un país y no por un gobierno. Nos pareció que era un momento oportuno como para contribuir con un pequeño granito de arena para que la rueda siguiera funcionando. Si tengo que analizar específicamente a la Argentina, digo, los precios altos favorecieron tremendamente al gobierno de turno, al cual le permitió extraer más de 80.000 millones de dólares al sector productor, llevar el gasto público del 25 al 43% del PBI, convertir a la Argentina con este estado de 43% del PBI de difícil competitividad. Es difícil competir cuando tenés un estado que se lleva el 43% del gasto total. El año pasado, no tenemos que olvidarnos que entre que se sembró y se cosechó hubo una variación en el tipo de cambio, pero también creo que tenemos que aclarar que muchos de los costos están dolarizados. Digamos, ha habido en los últimos años como una dolarización de esos costos, bueno, el costo de la energía, digamos, el costo de transporte. Eso fue un beneficio que resultó no ser tan grande como uno pensaba. Y año contra año, un poco el planteo de los precios y de la no baja de los costos. Yo creo que los mercados deberían ajustar. Si los precios bajaron un 15-20%, los costos deberían ajustar. Y ahí voy el tema del timing. Estamos sembrando en este momento con costos que no bajaron de precio, bajaron los productos que vamos a cosechar el año que viene. Ese desfasaje, y si a eso lo agregamos, no tenemos una estructura financiera, que lo dijo David, que la tasa de interés, puede llegar a ser, disminuir ese margen, de unos presupuestos, ¿no? Año contra año nosotros como compañía estamos manteniendo los niveles de producción y poniéndole mucho foco al buen uso de la plata y la inversión a nivel de ambiente y de hectárea. Los fondos de inversiones en el mundo están mirando dónde poner la plata y hay mucha plata para hacer inversión y creo que Argentina tiene una oportunidad de poder absorber parte de estos fondos para seguir invirtiendo. Entonces, las oportunidades están en transformar el grano en semilla, transformar grano en vegetal, en animal, infraestructura. Si salimos de una producción de 100 millones de toneladas a un potencial de 160 millones de toneladas, no nos alcanza con la infraestructura que tenemos hoy. Entonces creo que es más una cuestión de políticas claras, de incentivos, trabajando, acercándose el sector privado del público y trabajando más en conjunto que la inversión viene. No creo que Argentina está afuera del potencial a nivel de inversión. Creo que es un país que muchos lo miran, esperan algo más claro, más seguro, política más clara de inversión y poder también sacar la plata afuera para poder reinvertir en otros lugares, y cuando se quede más claro este nivel de política, creo que vamos a pasar por otro lugar dentro del país. Bien, hasta aquí llegamos. Programa completo. Quisimos traerles las principales voces de los distintos sectores. A nosotros espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Queríamos compartirlo con ustedes y analizar la economía argentina y del mundo de mano de estos especialistas. Hasta aquí llegamos. Nos vemos la semana que viene. Chau. ¿Qué pretende usted?
¿Un banco que cumpla todos sus deseos? Sí, pretende más con las tarjetas de crédito y el nuevo préstamo personal del Banco Provincia. Cada 1.000 pesos pagás desde 32,44. Banco Provincia. De tu lado, Buenos Aires activa como nunca.